las clases lunes y martes normal. Hay que ver. Nunca se sabe si son o no. Pero me dijeron que deberían ser. Así que no se olviden. No se olviden de eso. Entonces, como somos tan poquitos hoy día, vamos a ver un videíto sobre reverberación, que es el último tema que estuvimos tocando, ¿no? Nos quedamos. Entonces aquí hay una serie de videos en YouTube que igual los quieren consultar de nuevo por su cuenta, que tomen nota del canal y de la playlist. Solipedia, todo lo que tienes que saber sobre reverberación. Ahora, está más enfocado ya al trabajo de estudio, ¿no? A la producción musical. Pero por ahí nos da una pequeña introducción y no nos es nada extraño, de hecho es del todo pertinente para nosotros su aplicación en el ámbito de la producción, ¿no? Así que considero que son videos apropiados, sea que te introduzca directo, que ahí te puede entrar en la pantalla de Pro Tools. Es maravilloso. Pero después te explica ya algunas cuestiones teóricas y ya, con eso ya vamos a terminar de explicar esto. Entonces, todos los videos, como son concretos, sinópticos, entonces los siguen desde paso, y al mismo tiempo, como pues, para adquirir ya unas definiciones claras. Que nada, está en español, por eso he cogido este video, porque hay otros en inglés que son mucho mejor, pero no sé cómo entenderla. Hola amigos, soy Jorge desde Sonipedia.com y en este video, que es parte de una serie, les voy a hablar sobre la reverberación y su rol dentro de la producción musical. La reverberación es un efecto de tiempo que nace de un fenómeno acústico y tiene como finalidad emular el comportamiento del sonido dentro de una sala. Básicamente es el tiempo que le toma a un sonido en decaer hasta la inaudibilidad una vez que se silenció la fuente dentro de una sala. Por ejemplo, si tenemos una voz dentro de una sala que está emitiendo sonido y en un instante deja de hacerlo, el tiempo que demora en dejar de escucharse ese sonido es justamente la reverberación. Dentro del contexto de la producción musical, la reverberación nos sirve para recrear el sonido de distintas salas acústicas y darle a nuestras grabaciones producidas con microfonía cercana mayor naturalidad y espacialidad. Este efecto se usa sobre voces. I know the season's right for change. It's changing all around. I know the reasons you've arranged. They're tearing me down. Where's the peacefulness of mine? Baterías. Guitarras. Y cualquier otro elemento que necesite mayor profundidad, espacialidad, textura o un sonido distinto. Hay dos formas posibles de usar el efecto. Una es en serie y otra en paralelo. Cuando usamos la reverberación en serie, tenemos que mezclar la cantidad de efecto con la señal limpia y no podemos cambiar el sonido de la reverb sin alterar la señal limpia. Déjenme que les muestre. Acá tengo la pista de la voz sin efecto. I know the season's right for change. It's changing all around. Y le voy a insertar una reverberación como esta.
que para hacer que suene voy a tener que incrementar el porcentaje de efecto, o sea, de señal wet en esta inserción. Fíjense. I know the season's right for change. It's changing all around. I know the reasons you've arranged. Y de esa manera podría controlar la cantidad de la reverberación. Sin embargo, si no quisiera, por ejemplo, filtrar la reverberación, no lo voy a poder hacer porque voy a estar filtrando las frecuencias de la voz y de la reverberación al mismo tiempo, porque ambas señales están sumadas en el mismo canal. Fíjense. I know the season's right for change. It's changing all around. I know the reasons you've arranged. They're tearing me down. Cuando aplico el filtro, la voz también pierde todo el cuerpo y todas las propiedades que tenía antes. Entonces, el usar la reverberación en serie me limita bastante. Por eso, el uso correcto o sugerido de este efecto es en paralelo, que quiere decir que el efecto se aplica sobre un duplicado de la señal y por lo tanto suena al mismo tiempo que la señal limpia, o sea, en paralelo. Usar la reverberación en paralelo nos da una gran cantidad de posibilidades de procesamiento y control sobre el efecto. Podemos complementar la reverberación con ecualización, filtrado, compresión u otro proceso sin alterar la señal original. Déjenme mostrarles. Acá tengo nuevamente la pista de la voz que voy a enviar hacia una nueva pista que se llama bcl.ver, está de acá. Y allí voy a cargar la reverberación. Escuchen. I know the season's right for change. It's changing all around. I know the reasons you've arranged. Entonces en este nuevo fader voy a tener el control del nivel de la reverberación y voy a tener control sobre todos los parámetros, además de poder, por ejemplo, filtrar la reverberación solamente, y este es el caso de este filtro. I know the season's right for change. It's changing all around. Ecualizar o hacer cualquiera de esos otros procesos. Entonces tiene un montón de ventajas el hacerlo de esta forma, además que yo podría enviar a la misma reverberación, a este mismo canal, varias señales, no sé, una guitarra, la voz y otras cosas. Entonces estaría aprovechando la misma inserción, el mismo plugin para varias cosas. Espero que este video les haya servido para introducirse en el tema y les sugiero que queden atentos a la serie de tutoriales sobre reverberación. Mi nombre es Jorge desde sonipedia.com y si les gustó el video suscríbanse al canal. Hasta la próxima. Bien, ese es un proceso, un procedimiento que obviamente vamos a explorar ya con más detalle de aquí a un tiempo, ¿no? Pero nos sirve como introducción para fijarnos cómo se trabaja ya en el estudio manipulando únicamente, aisladamente, el efecto de la señal procesada. En este caso es toda la reverberación excepto la fuente original, ¿no? Podemos disociar, podemos disgregar, cosa que en la vida real no es posible, ¿no? Por eso nos tomamos tantas molestias para modificarlas a través de un tratamiento acústico al ambiente, ¿sí? A la sala. Pero trabajando con efectos, ya sea en la computadora o incluso de manera analógica, es perfectamente posible hacerlo por separado. Y como pueden ver en este ejemplo, cada instrumento tiene su propio canal de reverberación. Muy probablemente tengan su propio tipo de reverberación, porque es un efecto tan complejo que puede ser producido artificialmente de varias maneras, analógicamente. Desde producir la reverberación como tal en un ambiente diseñado, un ambiente específicamente diseñado para eso, hasta hacerlo pasar por dispositivos como resortes, por ejemplo, para igualmente emular, ¿sí? Ahora, claro, digitalmente las emulaciones son mucho más fieles, ¿no? Casi no podríamos distinguir si esto por ejemplo, ha sido grabado realmente en un estudio o en una sala, como esta. Pero bueno,
Entonces ya a su tiempo veremos cómo manejar esto en tanto que efecto. Y por supuesto cómo introducirlo ya en una mezcla como esta. Así que nada, vamos al siguiente video. Sonipedia. Hola amigos, soy Jorge de Sonipedia.com y en este video les voy a hablar sobre los componentes de la reverberación como fenómeno acústico. La reverberación es un fenómeno que sucede en salas cerradas y por lo tanto tiene que ver con cómo se propaga el sonido en esos lugares. Este fenómeno se puede dividir en 4 partes: el sonido directo, el pre-delay, las primeras reflexiones y la cola reverberante o decay. El sonido directo es el sonido inicial o puro de la fuente, es decir, sin tener en cuenta las reflexiones del sonido contra las paredes de la sala. Es lo que escucharíamos si pusiéramos nuestro oído al lado del instrumento que estamos escuchando. Típicamente, cuando grabamos con microfonía cercana, solemos capturar principalmente el sonido directo. Esto porque buscamos obtener la máxima pureza de la fuente sin coloraciones de la sala. El pre-delay es el tiempo que le toma el sonido hasta impactar contra una superficie. En general, suele tratarse de algunos milisegundos, ya que el sonido viaja a una velocidad cercana a 340 metros por segundo. El tiempo del pre-delay depende del tamaño de la sala. Mientras más grande es la sala, más va a demorar el sonido en viajar la distancia hasta la primera superficie y ser escuchado. Las primeras reflexiones son el producto del primer impacto del sonido contra las distintas superficies de la sala. Por ejemplo, las distintas paredes, el techo, el piso. O sea, los lugares en los que el sonido impacta por primera vez contra esta superficie. Mientras el tamaño de la sala es mayor, más espaciadas entre sí van a estar las primeras reflexiones, y si la sala es más pequeña, las primeras reflexiones están más juntas entre sí. Las primeras reflexiones son la manera que tiene nuestro sistema auditivo para saber el tamaño de una sala. Nosotros creamos como unos mapas mentales cada vez que entramos a una sala, entonces nuestro sistema auditivo es capaz de reconocer el tamaño por las primeras reflexiones. La cola reverberante es la suma de una gran cantidad de reflexiones que están muy juntas en el tiempo y que nuestro oído no puede distinguir como reflexiones discretas. Por el contrario, se percibe como una masa sonora que decae en amplitud con el tiempo y es lo que generalmente asociamos con el sonido de la reverberación. La cola reverberante está asociada con el decaimiento de la sala y se mide en segundos. Las salas grandes pueden tener decaimientos más largos de varios segundos y salas pequeñas van a tener decaimientos más cortos, tal vez menores a un segundo. Desde el punto de vista de la acústica, el comportamiento de la reverberación cambia con los materiales que recubren las superficies de la sala. Materiales reflectantes como la madera, el concreto, las cerámicas, ladrillos, etc., hacen que el sonido permanezca por más tiempo en el aire y que la reverberación sea más larga y brillante. Materiales absorbentes como la lana de vidrio, la lana de roca o espumas absorbentes, entre otros, hacen que el sonido muera más rápido dentro de la sala y que la reverberación sea más corta y oscura. La forma geométrica de la sala también afecta la manera en la que el sonido se propaga y en conjunto con el tamaño de la sala describen gran parte del comportamiento de la reverberación. En sumatoria, estas partes conforman la reverberación y están relacionadas directamente con los parámetros de los plugins y cómo los ajustamos. Espero que este video les haya sido útil. Soy Jorge de Sonipedia.com y como siempre, si les gustó, suscríbanse al canal. Hasta la próxima. Entonces, el siguiente video es como que más ya a la acción. Con toda la teoría, ya utilizar el efecto, ¿no? El plugin como tal. Ese ya no lo vamos a ver toda. Nada, igual si quieren terminar de ver toda esta serie de videos, no se olviden del canal Sonipedia y la playlist se llama Todo lo que tienes que saber sobre reverberación.
Ahora quiero que veamos un video sobre el tema de la acustización. Exacto. Bueno, podemos irnos directamente al tema de grabación. Aquí hay algunas empresas o hasta personas individuales que hacen este servicio. Sacan un montón de plata, ¿no? Pero es necesario. Veamos esto. Uno de los canales de YouTube que son tan informales, son más, digamos, más a menos, no es tantas fórmulas matemáticas, medio densas. Súper feo. Así que no hay problema. Pero bueno, no importa. Hola, soy Nico Astillano y hoy vamos a estar viendo un tópico interesante, matemático, super nerd, es algo muy importante y vamos a estar hablando de acústica, principalmente acústica para home studios. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque la acústica es una materia enorme. Antes de empezar, yo no soy arquitecto acústico, sé muy poco de acústica en relación a lo que es la materia y lo que yo les voy a ofrecer es un entendimiento sobre la teoría acústica y además luego les voy a dar mi guía práctica según mi experiencia, mi razonamiento práctico en lo que es acústica para home studios. La idea es ayudarlos a mejorar su sala, su habitación y no tener una sala perfectamente acustizada porque es muy complejo, muy costoso y requiere de un arquitecto acústico y un montón de aparatos y medidores que obviamente no podemos costear. Pero antes, ya saben, se suscriben, le ponen me gusta, comenten abajo, este video va a estar súper complejo, así que abajo todas las dudas voy a intentar responder con mucho detalle sobre este tópico. Otra noticia importante, para todos aquellos que estén en Patreon, pueden ir a descargarse la guía completa, 8 páginas completas de cómo solucionar todos los problemas de acústica para home studio, paso a paso para que dejen su sala lo mejor posible para trabajar. Vamos ahora sí a intentar entender cómo funciona la acústica para home studio. Bueno, ¿están listos? Vamos. Para entender la acústica, lo primero que tenemos que entender es el sonido. Así es. El sonido, para aquellos que no saben, es un fenómeno ondulatorio. ¿Por qué es un fenómeno ondulatorio? Porque el sonido se gesta en el aire. Es decir, donde hay aire, hay sonido. Si no hay aire, no hay sonido. Por eso en el espacio no hay sonido. El sonido consta de una perturbación de estas moléculas de aire que se encuentran caóticamente flotando todo el tiempo, que no las vemos, pero están ahí. Y esa perturbación se transmite en el medio a través de periodos en donde estas moléculas están en reposo y se están moviendo y se traduce en sonido. Todo esto se da de forma esférica. Es decir, el sonido se transmite como una esfera. Algo que expliqué en el video pasado, que de paso les dejo el link por acá. Este fenómeno es muy difícil de imaginar en la teoría, pero es fácil de imaginar en la práctica. Imagínense una laguna súper plana y ustedes en esa laguna o pileta o un estanque tiran una piedra. La piedra sería nuestra fuente sonora, es decir, cuando un sonido comienza, cuando un sonido nace, este se va a ir expandiendo y a lo largo que se va expandiendo va perdiendo intensidad, va perdiendo amplitud a lo largo del tiempo. Esa sería la forma más fácil de graficar cómo el sonido se transmite en el aire. Aunque esto es en el agua, pero bueno. ¿A qué velocidad se mueve el sonido? Se mueve a 1242 km por hora a 20 grados de temperatura. Es una velocidad relativamente alta. Y ustedes dirán, ¿para qué crees que yo sepa qué me importa a mí? Es muy importante porque la velocidad del sonido es muy necesaria para entender qué tan grandes son las ondulaciones de estas perturbaciones de aire que expliqué al principio. Si ustedes se habrán dado cuenta, el sonido tiene
este carácter, digamos, es decir, es ondulatorio, va de positivo a negativo y vuelve. Esto nos va a servir para entender no solamente la separación entre estas ondulaciones, sino que también la composición, la amplitud y su comportamiento en las salas, como en el estudio, por ejemplo. Hay dos conceptos que tenemos que tener muy en cuenta. Uno es la frecuencia, que deriva en los ciclos que tienen estas ondulaciones, y otra es la amplitud, obviamente el volumen, entre comillas. Sabemos que en el sonido o en la física sonora el concepto de volumen no existe, es un concepto que le pusieron a los, ¿se acuerdan de los mini componentes en los años 90? Para aquellos que sean más viejos lo sabrán, esa perilla grande de volumen, bueno, es para que la gente entienda que el volumen se mueve. ¿Por qué? Porque el volumen o la presión sonora se mide en decibeles, y la medida de decibeles, para aquellos que les guste lo nerd, como a mí, es logarítmica, no es lineal. No voy a explicar qué es, pero bueno, no importa, es como... ya está. Bien, volvamos al tema. Y ustedes pensarán, ¿para qué me está diciendo todo esto de teoría y números y fórmulas? Ahí vamos. Esperen que ya lo van a entender. Es bastante simple. Todo esto es necesario porque, como ustedes sabrán, la música también se mide en hercios. Acuérdense de que el famoso la nota la del piano, la nota central, está ahí, el C4, el la, es un 440. ¿Por qué se dice 440? Porque cuando esta suena, se reproduce a 440 hercios, es decir, a 440 ciclos por segundo. Me van entendiendo un poquito más. Díganme que sí. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. Entonces ahora sabemos que todo esto que veníamos viendo del sonido, las frecuencias, los ciclos, la amplitud, se manifiesta en la nota la de nuestro piano o en las notas musicales. Otro dato a tener en cuenta para entender la acústica es que nuestros oídos escuchan entre 20 hercios y 20.000 hercios. Bien, este es el rango audible aproximado de una persona. A la mitad de esta tabla tenemos 1000 hercios. Ahora, si pensamos un poco, la velocidad del sonido dividido la frecuencia nos da un número. Ese número es cuánto mide esa forma de onda. Si dividimos 343 metros por segundo, que equivale a la velocidad del sonido, pero en metros por segundo dividido la frecuencia 1000, nos va a dar 34.3. 34.3 centímetros es lo que mide una onda de 1000 hercios. Se está poniendo súper intenso, lo sé. Habrá que ver 2 o 3 veces el video, pero más simple, imposible. Esto nos es muy útil para comprender cómo funciona y cómo se comporta el sonido en medidas en nuestra habitación. Es necesario saber estos datos porque a partir de los mismos se calcularían lo que se llaman los modos de una sala. No voy a explicar qué es porque es realmente muy complicado, estamos hablando de hojas y hojas de fórmulas. Yo las hice cuando diseñé este estudio y solamente me llevaron 14 hojas diseñarlo y solamente hice una parte. Imagínense lo complicado que es sintonizar una sala. A efectos prácticos no va a ser necesario. Lo que nosotros queremos es mejorar nuestra sala, no dejarla perfecta, así que sea un lugar, wow, qué lugar, cómo sintoniza. A partir de esto creé una guía rápida que es la que está bien explicada, bien detallada paso a paso en el PDF. 3 puntos que voy a explicar ahora, más un bonus que está solamente en la guía por cuestiones de tiempo. Y en esta guía lo que vamos a ver es, primero, paso 1 para empezar a acustizar nuestro home studio, lo que yo llamo el triángulo sonoro. Para esto, lo que necesitamos hacer es formar un triángulo equilátero con nuestra fuente sonora, con nuestros monitores, nuestros parlantes. A su vez, estos tienen que estar a la altura de nuestros oídos. Y vamos a usar como referencia el Twitter, el cosito ese que está ahí arriba, para referenciarnos y que este nos apunte a las orejas para tener una altura óptima. También necesitamos un despegue de la pared de aproximadamente unos 40 centímetros o más. Bien, lo que necesitamos hacer es simular un triángulo equilátero en nuestra área de trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, yo lo voy a hacer súper sencillo para que ustedes lo entiendan. Después está bueno que lo midan. Fíjense, lo que yo voy a hacer es sentarme en mi lugar de escucha, donde yo estoy, y voy a estirar los brazos formando un triángulo y me voy a acercar y tengo que intentar tocar al mismo tiempo con ambos dedos
los parlantes o mis monitores. Esa es una de las formas de armar un triángulo equilátero. En teoría el ángulo de este triángulo tiene que ser de 60 grados, pero como siempre les digo, en la acústica, en la práctica, las cosas se suelen adaptar. En este caso no es tan así, yo tengo un ángulo un poquito menor, que creo que es de 51, una cosa así, pero bueno, yo ya me acostumbré a él y encuentro un balance. Otra cosa que podrán ver es que a mí los monitores, el Twitter no está a la altura de mi oreja, ¿bien? Está mucho más arriba. ¿Qué hago yo para solucionar este problema? Se habrán dado cuenta que están inclinados, ¿bien? Están como así, ¿bien? Como que están inclinados, y los twitters, estos son los twitters, me apuntan directamente a mi oreja. De esta manera están bastante balanceados. Otra cosa que yo les marcaba es la distancia. Como pueden ver ustedes acá, la distancia es muy poca contra la pared. Esto no sería así si sus monitores no se los permiten. Los Alpha 50 lo permiten, por eso están sintonizados, como verán, tienen las reflex adelantes, están pensados para que se puedan poner en este tipo de lugar. Esa sería la forma de generar nuestro famoso sweet spot o lugar de escucha. Atentos, es muy importante leer las especificaciones de nuestros monitores porque muchos monitores no permiten estar cerca de la pared, requieren hasta de 80 centímetros o 1 metro de separación con la pared contigua. Por ejemplo, los Focal Alpha F50 están diseñados para estar cerca de la pared, por eso pueden estar a donde están. Bien, el segundo paso lo vamos a hacer, como dije antes, de manera práctica, y esto es razonamiento puro y experiencia de haber acustizado varios espacios. Esto va a ser aplicable para salas de 2 metros por 2 metros de ancho y de largo. Obviamente los techos van a variar, pero vamos a tomar en cuenta una regla general de un techo promedio de 3 metros hasta salas de 6 metros por 6 metros por 3 metros de alto. Ya más grandes de 6 por 6 no va a servir esto que les voy a explicar, o por lo menos no de esta forma. Lo que vamos a hacer para simplificar el proceso es, vamos a intentar acustizar aproximadamente un 50% de la habitación. ¿Cómo lo vamos a hacer? De dos maneras. Vamos a utilizar material absorbente. Se pueden utilizar dos tipos de materiales absorbentes. Una es la famosa espuma sintética, que habrán visto, hay muchas marcas, muchas formas. La otra es hacerlos nosotros mismos, como yo hice en el estudio, con lana de vidrio, marcos de madera y fiselina, que también son materiales de absorción de construcción que se utilizan muchísimo y son muy buenos. ¿De qué manera vamos a instalar nuestros paneles acústicos? Fácil. Bien, para utilizar la técnica del espejo vamos a utilizar en este caso el celular, que me acabo de dar cuenta que es súper útil para reemplazar un espejo. Y fíjense, lo que tenemos que hacer es, obviamente ustedes como pueden ver, acá yo ya tengo puesto el panel, ¿bien? Bueno, yo ya sé dónde está. Pero lo que tenemos que hacer es deslizar hasta que, como pueden ver ahí, el parlante nos está apuntando. Bien, fíjense, acá yo puse todo un panel enorme de 1,80 por 1,50 y no está perfectamente, pero cumple una función bastante buena a la hora de absorber las primeras reflexiones o las early reflections que vamos a obtener de nuestra habitación y que son las más perjudiciales para tener una mezcla balanceada. Una vez que hayamos encontrado ese lugar, vamos a instalar el panel acústico. Yo recomiendo que el panel que van a poner a los lados, en las paredes laterales, como estuvimos viendo en las imágenes recién, sean no menor de 1 metro por 1 metro. Yo recomiendo que sean por lo menos de 1,50 m por 1,50 m, por lo menos. También, si es posible, colocar paralelamente uno en el techo para tener una mejor absorción. En segundo lugar, en este tipo de medidas de salas, el problema más grande lo tenemos en los graves. Lo que vamos a encontrar es que en muchas salas vamos a tener enfatizados, coloreados los graves muchísimo. Sentimos unos graves súper fuertes. Eso se debe a que nuestra habitación funciona como una caja de resonancia, por eso nos escuchamos muy fuerte. Por ejemplo, en este estudio, que es chiquito, que tiene 4 metros por 3, el problema más grave que tuve lo tuve en las frecuencias de los 67 Hz y sus armónicos. Para solucionar esto, lo que tenemos que utilizar son las trampas de graves. Yo directamente recomiendo, y es muchísimo más efectivo y barato, comprar las trampas de graves de espuma sintética que normalmente se conocen y se venden en todos lados. No son caras y son realmente buenas y duraderas. ¿Cómo las vamos a colocar? Yo recomiendo colocarlas en las 4 esquinas, de piso a techo. Después lo que podemos hacer es también colocar entre pared y techo, es decir, entre esta pared que ustedes ven ahí y el techo. Bien, ahí arriba sería así.
arriba. Bueno, nunca vamos a pecar de poner suficientes trampas de graves en salas de estas dimensiones. Ustedes habrán visto las que yo tengo acá. Estas las hice yo con madera, lana de vidrio y fiselina también. Y copié un diseño que encontré en internet que es una forma de sintonizar en las frecuencias graves las trampas de graves. Bien, queda aparte súper bonito. Me costó un montón. Me lastimé los dedos. Fue un trabajo muy arduo y me llevó muchísimo tiempo. Una vez que tengamos esto, algo muy bueno para completar nuestro diseño de acústica de home studio es colocar una alfombra. Yo tengo en el piso toda una alfombra. Esto ayuda muchísimo. O pisos de madera. Por otro lado, también es importante que si tenemos ventanas, usar tela pesada para cortinar. Nada de tela finita ni transparente. Una buena pana o una tela bien gruesa, tipo una frazada, para que realmente impida que el sonido rebote en los vidrios y esto nos genere problemas acústicos muy grandes. Bueno, hasta acá creo que fue un montón de información y esos son los pasos a seguir para por lo menos mejorar la acústica de su sala. No estamos diciendo acustizar profesionalmente la sala porque no es así. Es una aproximación de muy bajo costo que nos permite trabajar y mejorar la calidad de nuestras producciones. Yo en mi estudio, para que ustedes sepan, está calculado como les dije, pero también hay un montón de imperfecciones que en la práctica no se pueden mejorar y lo que nosotros tenemos que hacer es, ante todo, es conocer cómo se comporta el sonido en nuestra sala. ¿Cómo se hace esto? Escuchando horas y horas de música, trabajando horas y horas y acostumbrándonos al comportamiento de nuestra sala. Pero bueno, hasta acá, ya saben, está la guía completa, más en detalle, con un poco más de información, más precisa para aquellos que quieran acustizar su sala. Le dejo el link en la descripción, ahí en Patreon, en cualquiera de todos los niveles en los que se quieran sumar, la guía va a estar disponible para ustedes, con esa vayan paso a paso siguiendo cada uno de los lineamientos para acustizar su sala. Para aquellos que ya la tengan acustizada, por ahí esta info les sirve para mejorar, y aquellos que no sabían nada de acústica, creo que aprendieron algo. Así que nada, espero que les haya servido toda esta información de acústica práctica para home studios, y nada, nos vemos la próxima. Qué bueno que estaba. Bueno, quiero ver el siguiente. Parece que está interesante. Este sí no lo tenía en mente, pero lo podemos ver porque da unos tips súper interesantes y baratos sobre todo. Creo que es lo mejor de estos videos que te enseñan a hacer las cosas gastando lo menos posible. Pero a ver, en eso sí tiene razón, que no necesitamos un área totalmente acustizada, no es necesario, de hecho. Es más, en los estudios profesionales hasta permiten a propósito que hayan ciertas resonancias mediante ciertos otros tipos de dispositivos, ¿no? Entonces no es la idea matarlo todo y vivir así en una cámara anecoica, tampoco es útil. Es simplemente dominar, tratar de aplanar lo mejor posible, pero de un modo natural, la resonancia en una sala dada. Ahora, como también me queda mencionado, y bueno, nosotros ya lo sabíamos, es más complicado, ¿no? Sobre todo si te dedicas a esto, tienes que saber un montón de variables, de cómo sobrellevarlas y sobre todo cómo medirlas. Entonces es un estudio bastante complicado. Hay que ser ingeniero, en otras palabras, ¿sí? Para dedicarte a la acustización de cualquier sala. Pero bueno, hablando de tu home studio es más sencillo porque además no tienes la presión de que se hagan cosas. Mientras sirva y suene bien, y hay muchas producciones que prueban que un home studio es más que suficiente para producir música moderna. Estamos bien, ¿no? Ahora, si quieres una solución más barata todavía que los paneles esos de poliuretano, las colchas. Así, apilar colchas, poner colchones, suficiente. Muy fuerte. El resultado no va a ser así, pues que te caes, ¿no? Pero
va a ayudar drásticamente a una pared desnuda. Aquí las cortinas nos ayudan un poquito, no son las más gruesas que hay, de hecho son bastante delgadas, fíjense las translúcidas. Cortinas de mejor calidad deberían oscurecer de todo la sala. Y solo con ese fin, ni siquiera con el fin acústico. Pero eso aporta. Y también van a notar que la acústica se ve drásticamente modificada cuando el bus está lleno, ¿no? El primero que llega, que debe ser debe llegar a una sala así completamente reverberante, pero a medida que van llegando los copas ya se van matando, se van muriendo. ¿Sí? Pero bueno, ahora en nuestras casas la ventaja es que no tenemos pues salas muy grandes, ¿no? Bueno, no sé, pero imagino que en un departamento promedio no tenemos una sala tan grande como esta, nuestra aula. No sé, tal vez alguien vive en un café. Pero el problema de las casas no es tanto la acústicación, que al final lo resolvemos, sino es el aislamiento, ¿no? Sobre todo si vivimos en departamentos. Bueno, yo no vivo en departamento, pero mis vecinos, bueno, la verdad es que nos puedo mandar al diablo. Pero hay gente que sí, que vive en departamento y quiere poner así sus no puede, porque se filtra por arriba, se filtra por abajo y los tiene locos a los del edificio. Peor si vives en departamentos así como, ¿no? Un poco muy próximos entre sí, como en Los Pinos, por ejemplo, ¿no? Que además no son por decir unos edificios así, como una estructura así súper gorda, ni nada, ¿no? Entonces ahí se escucha todo lo que hacen los veces. Cosas raras pasan. Pero más allá de eso, ese es el principal problema. Sin embargo, estos videos no te enseñan, no te hablan nada de aislamiento, porque ese es un tema bastante más costoso, que ya no se soluciona poniendo paneles y cositas. Para eso tienes que modificar la estructura de tu sala, me refiero a la construcción, ¿no? Es que ya ponerte doble pared o piso, pero eso ya involucra un trabajo de albañilería. Pero bueno, continuamos entonces con las prácticas. ¿Qué dice? Tips prácticos de acústica para home studio. Veamos. Qué bueno que está. A ver si lo ven ahí. ¿Quién reconoce esta banda? A ver, yo sé que alguien la va a sacar. Alguien la va a sacar. Es de ahora, es Lollapalooza 2021. Si alguien la saca, me lo dejan en los comentarios. Hola, soy Nico Tejiano y sí, hoy vamos a estar viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hoy vamos a estar viendo un montón de tips de acústica práctica, así para que tengan en cuenta a la hora de trabajar en su home studio. Nada de fórmulas complicadas, solamente les voy a pasar todo lo que he aprendido con mi experiencia y todo lo que he vivido también en este home studio, que creo que es fundamental para que ustedes lo puedan resolver fácil, con materiales sencillos y no tengan que andar haciendo fórmulas ni comprar paneles y toda la historia, que obviamente es lo ideal, pero bueno, no siempre está la posibilidad. Así que vamos a empezar, que son un montón. El primero... Bien, antes de continuar, solo quería decir que la banda, me parece que es Limp Bizkit. No los conozco. Algo nos suena. Uno de los más importantes a tener en cuenta y que es muy fácil de resolver es el de tener alfombra en el piso, o conseguir, si no tenemos un piso de alfombrado, conseguir una alfombra. Muy sencillo, se lo pedimos a una tía, a una abuela, a un amigo, a alguien que tenga un pedazo grande, lo más grande posible de alfombra para poner en el piso. Van a ver que es el día y la noche. El piso con alfombra ayuda un montón. Para aquellos que no sepan, el piso es como otra pared más, o sea, también refleja el sonido y lo hace de manera bastante drástica. Así que si ponemos y colocamos una alfombra bastante grande, van a notar una diferencia acústica muy buena. Es por eso que se los recomiendo un montón. A su vez, el segundo tip, que va relacionado con esta cuestión de decoración
decoración ni amoblamiento, qué sé yo, es poner cortinas. A pesar de que no tengamos ventanas, es bueno tener cortinas. Es decir, si tienen una pared limpia, también aprovechen y digan, che, no tengo ventanas, o generalmente las habitaciones como que tienen una ventana, busquen una buena cortina, tela gruesa, así que sea pesada, o si no usan varias telas y las cuelgan e intentan cubrir la mayor parte de la pared posible. Sobre todo si es la pared que les da la espalda, es decir, ustedes tienen los monitores enfrente y atrás tienen una ventana y una pared, o una pared grande. Cubrir eso con una cortina es una solución muy fácil, no tienen que andar poniendo paneles y esas cosas, y es bastante más económico y sencillo, es práctico, y también hacia el día y la noche. Y es más, tiene la posibilidad de, si quieren una sala más viva. Buenos días. Buen día. Licenciado, por favor. A partir de la siguiente semana empezamos las pruebas de ciclo. Para las pruebas de ciclo ya se encuentran a su disposición las boletas de habilitación. Estas las pueden adquirir en caja o en cables, ¿sí? Como la segunda turma. Por favor, tomen en cuenta para que nadie se vea perjudicado. ¿Ok? Gracias, licenciado. Gracias. Porque no sé, se nos ocurrió grabar, no sé, una guitarra con un amplificador o cosas así, pueden hacer ruido, abren las cortinas y tienen una sala más viva. Así que interesante tip para tener en cuenta. Yo tengo en la sala de grabación una cortina enorme que también me sirve sobre todo para eso, para poder correrla cuando quiero grabar baterías y que suene más vivo, y si no la cierro y suena todo mucho más cerradito. Es impresionante lo que cambia, así que ténganlo muy en cuenta. El tercer tip, que también es súper práctico y es muy fácil de solucionar, o a veces no hay que hacer ni siquiera nada, es que los muebles en nuestro home studio ayudan muchísimo a la difusión del sonido. Si tenemos, por ejemplo, el escritorio y demás, si tenemos una cama, por ejemplo, y tenemos un placar, o tenemos una estantería, o tenemos cosas, es muy beneficioso para el sonido, ya que este va a rebotar y no va a encontrar espacios comunes, es decir, espacios públicos en donde rebotar y hacer desastre. Entonces, tener una estantería o tener otra mesa, es como que todo eso va rompiendo los modos de la sala, los modos cúbicos de la sala, de las habitaciones que son cuadradas, y eso ayuda un montón. Así que ténganlo muy en cuenta. Poner muebles, tener todo muy amueblado también ayuda un montón para no solamente la absorción, sino también para la difusión sonora, lo cual hace que el sonido sea mucho más equilibrado. Ahora les voy a dar dos. Bueno, respecto a ese tipo de dar fe de que sí. Ahí dije que si tienen su cuarto lleno ya está un poco seteado. Pero otro pequeño consejo es que si quieren grabar voces o cuerdas también, un trucazo es grabar dentro del ropero, porque ya está lleno de cosas, de ropa, cosas colgadas, ¿no? Dobladas, yo qué sé, y además por la forma del mueble y claro, te aporta. Entonces lo que pueden hacer es abrir el ropero, el armario, con los artículos y placar, lo abren, ahí instalan su micrófono y ya tienen ahí. Improvisado, obviamente. Pero aporta, de verdad que aporta. Y para, digamos, aportar más, pueden ponerse colchas a los lados. Ya sea que las ponen en las puertas, si resisten, o en colgadores, no entenderé. Colgadores, ¿no? Se ponen ahí unas frazadas y recontra funciona. Pero tampoco exageren mucho, no. He visto que algunos se cubren con edredones, se dan una carpa, dentro no ven nada, pero al mismo tiempo ajustiza, pero ya se seca demasiado, ya medio feo. Vaya a balancear con el oído. Consejos súper prácticos que no es de absorción, sino que es de aislación. Es decir, en la acústica hay dos tipos de conceptos. La absorción, que es decir que el sonido se absorba y suene más lindo a donde estamos escuchando, más equilibrado, más balanceado. Y aislación es que el sonido de afuera no entra hacia adentro o viceversa. Lamentablemente todas las soluciones para la aislación son realmente caras y envuelven una cuestión bastante drástica de estructura y de lo que hay que hacer de construcción en una habitación. Pero hay dos soluciones que son bastante prácticas. Una es la de aplicar burletes.
no sé cómo se dirá en otros países, pero el burlete es como una goma espuma o una goma que se puede poner al borde de las ventanas o en los marcos de la puerta, en donde cierra la puerta. Fíjense de poner el burlete y después que cierre la puerta, porque es un problema. Pero eso ayuda muchísimo a la aislación, es como si fuese una barrera, ¿no?, más hermética para que el sonido no entre. Sobre todo en puertas y ventanas ayuda un montón, porque va a hacer que el sonido no se meta, no entre, y nos va a dar por lo menos una capita más de aislación que está muy buena. En segundo lugar, ya una cuestión un poco más complicada y más cara, es el piso flotante. Se sorprenderían que no es tan caro poner piso flotante y es muy efectivo para la absorción sonora, sobre todo del sonido que nosotros hacemos de adentro hacia afuera o hacia otras habitaciones. A ver, no es el día y la noche, pero ayuda muchísimo. El piso flotante, además de estar separado del piso, tiene una capa de goma, como una goma EVA, que ayuda muchísimo a todo lo que es las frecuencias graves. Entonces va a aislar y no es muy caro, sobre todo si van a hacer una habitación chiquita como esta, la relación costo-beneficio es muy alta, así que para tener en cuenta. En caso ya de problemas de aislación más graves, es muy complicado. Ya estamos hablando de poner paredes dobles, de flotar toda una habitación, es muy complicado. Así que esos son dos tips que pueden usar. Yéndonos a la parte más técnica de la acústica, hay varias cosas que pueden hacer. Elegir la pared más corta para colocar nuestro escritorio donde vamos a poner nuestros monitores, nuestro kit de home studio, lo que sea, donde vamos a trabajar. Siempre elegir la pared más corta. Por ejemplo, esta es mi pared más corta. Esta mide 3 metros y la pared de acá al costado mide 4 metros. Entonces siempre elegir la pared más corta. Eso es muy importante. Por otro lado, otro tip muy interesante. ¿Sabes lo que es importante, por si acaso? Es elegir un lugar simétrico, ¿sí? Una situación simétrica. Quiere decir que si pongo que eligen esta pared, no elijan este lugar, eligen una esquina. Y eso va a cambiar drásticamente el sonido de este parlante en relación a este. Claro, porque este va a salir, se va a meter ahí y ya. En cambio, este va a venir acá y va a producir una serie de resonancias. Entonces traten siempre de ponerse al medio. Si fuéramos a armar el estudio acá, nos pondríamos allá al fondo, porque es un lugar casi cuadrado, y es el lugar más equilibrado. Y no hay que ponerse, al menos yo no recomiendo que te pongas pegado a la pared. Y siempre tienes que darte un espacio. Por lo menos unos 50 centímetros. No pongas tu parlante y trata de separarlo lo más que puedas. A veces no es posible, pero cuando hablamos de home studio, ¿no? Vamos ahí el cuarto y es difícil. Pero más separado está, mejor. Está pegado, pues produce una retroalimentación, porque se va reflejando y se excitan ciertas frecuencias que a veces modifican bastante. Interesante de tener en cuenta es de que si vamos a elegir cualquiera de las paredes, supongamos que no pueden, bueno, no importa, cualquier pared que elijan para poner en su escritorio, intenten estar en el centro de la pared, midan cuánto tiene la pared, si tiene 3 metros, al 1,50, ahí ponen la silla y van a estar bien al centro. Los monitores también, ya saben, en otros videos que ya expliqué cómo poner los monitores y de la acústica, ahí pueden averiguar más de la parte técnica, pero ustedes se ponen al centro y los monitores ahí y ya van a tener un buen balance, sobre todo de frecuencias y del campo estéreo. Es muy importante estar al centro, ténganlo muy en cuenta. Por otro lado, algo también muy interesante a la hora de la acústica y sobre todo dependiendo de los monitores que ustedes usen, es alejar los monitores de la pared. En mi caso, los focales están diseñados para que estén cerca de la pared. No pasa nada si acercas estos monitores a la pared. Es mejor que estén lejos, eso siempre. Bueno, yo quiero aclarar que los focales son bien caros. Pero son monitores que, para empezar, aquí no es posible comprarlo, tienes que pedir. Yo lo he escuchado, realmente hay una diferencia muy grande entre unos focal y unos en audio, los que tengo yo, los que son así medio baratos. Y se nota la diferencia. Entonces, consecuencia de eso es que son más caros, son más difíciles de conseguir. Pero si se van a poner a trabajar ya como que súper en serio en esto, tal vez sería lo recomendable. Nada, pues la conclusión es que trabajar en estudios es bien caro, en general. Yo creo que en general se necesita comprar un montón de cosas, instrumentos. Pero bueno, pues no. Pero bueno, en el caso de las habitaciones chicas no contamos con mucho espacio. Si ustedes tienen monitores que tienen los tubos de sintonización atrás, en ese círculo por donde escapa el aire normalmente,
Eso indica que no pueden poner los monitores cerca de la pared. Aléjenlos lo más posible. Y pueden 50 centímetros, medio metro, 40 centímetros, ya ayuda un montón. Es increíble cómo ayuda, sobre todo en las frecuencias largas. Así que si pueden, hagan eso. Sobre todo, si tienen un escritorio que lo pueden mover, nada mejor que venirse para adelante. De esta manera ganamos espacio y nos beneficiamos un montón en la cuestión acústica. Otra cuestión importante técnica que no involucra ningún costo es tener en cuenta de sentarnos siempre en el mismo lugar de escucha. Es decir, nuestra silla, siempre nos sentamos en el mismo lugar, tenemos los monitores acá, siempre a la misma altura en lo posible, y entrenar nuestras orejas para esa posición de escucha. Obviamente no va a ser la ideal, pero acostumbrarse a cómo suena nuestra sala es muy importante. Van a ver que cambia muchísimo estar sentados así derechos a estar tirados así, y van a ver que no suena igual. Sobre todo si se van moviendo, lo van a notar. Muévanse con la silla y van a ver cómo suena diferente. Es muy importante mantenerse siempre en el mismo lugar de escucha para tener una referencia óptima. Y esto me lleva a los últimos 2 puntos que me gustaría. Y eso es cierto porque los monitores de estudio son bien direccionales. No son como los parlantes de fiesta, ¿no? Que te lanzan y no importa que te pares delante o detrás, igual suena bien. Están diseñados